¿Estamos bien por aquí? Hola, Buenos días, profe. Buenos días, profe, ¿cómo está? Todo bien también. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Voy a compartir mi pantalla. Y tenemos en el archivito de aplicaciones en Java, que fue lo que empezamos a ver ayer para familiarizarnos un poquito con el ambiente de Eclipse. Habíamos visto cómo crear los comentarios, ¿cierto? Cómo podemos ver la sintaxis para que nos indique cuando es un error. Veíamos que nosotros podemos, que Java es sensible a las mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Que para él es distinto la primera variable, que tiene la M y la B mayúscula, que la segunda variable. Las guarda, de hecho, en espacios de memoria diferentes. Habíamos visto también que en Java todo es clases, ¿no es cierto? Entonces, existe la palabrita reservada class, ¿no es cierto?, que es donde todas las clases tienen su nombre. Habíamos visto que tanto el archivo Java como el class, el nombre de la clase y como el constructor deben tener el mismo nombre siempre. Los nombres de las clases no pueden empezar, ¿no es cierto?, por números, por dígitos. Pueden usar guiones bajo, pueden usar letras, pueden usar el símbolo de dólar. No pueden tener espacios, ¿no es cierto? Y habíamos visto que public también es una palabra reservada que utiliza para poder identificar si las clases, los atributos y los métodos son de acceso público, es decir, para todos, o son de acceso privado. Vimos que el main es nuestro punto de inicio, donde empieza a ejecutarse nuestro programa es desde el main, ¿no es cierto? Entonces nosotros el llamado a todas las clases y funciones que vayamos creando, las haremos desde el aplicativo main. La palabrita reservada void significaba que no se va a devolver ningún tipo de información, ¿no es cierto? Y que toda instrucción terminaba en un punto y coma. Además que las clases están delimitadas por las llaves, ¿no es cierto? Nos indica dónde inicia y dónde finaliza una clase, al igual que los métodos, así como el constructor o cualquier método que nosotros creemos, inclusive el mismo main, está delimitado por una apertura y un cierre de llaves. Son las cosas básicas que nosotros debemos saber. Hasta ahí vimos la clase anterior. El día de hoy vamos a empezar a ver los tipos de datos. Cuando nosotros declaramos las variables, debemos decirle cuál es el tipo de dato, ¿cierto? Y tenemos estos tipos de datos. Los llamamos primitivos porque son tipos de datos básicos que tiene Java. Estos tipos de datos primitivos no son clases, sino que son tipos de dato que es creado y tiene un comportamiento un poquito diferente. Ya le iremos viendo más adelante cómo funcionan exactamente. Vamos a ver, tenemos los booleanos, ¿no es cierto? Nos dice es un boolean, el tipo es lógico, utiliza, es decir, guarda en memoria un byte, ¿no es cierto? Y que puede almacenar un true o un falso, es decir, un verdadero o un falso. Por ejemplo, yo voy a declarar aquí en mi programita, ¿no es cierto?, un boolean. Ahí está, es palabra reservada boolean, por eso me distingue y se pone en rojito. Y yo puedo poner, por ejemplo, bandera. Pero le puedo inicializar mientras le declaro. ¿Sí? Ahí estamos utilizando este tipo de dato, ¿cierto? Mandamos a imprimir. Utilizamos este comando. El system es un objeto propio de Java, ¿cierto? Como vemos es un objeto, con todas las funciones que puede tener ese objeto, ¿cierto? Tiene una subclase que es out y ahí está el comando print. Todos estos print nos van a servir para imprimir a pantalla, ya los vamos a ir conociendo. De manera, ahorita solo vamos a utilizar el print
¿sí? Para escribir en la consola. Si yo mando imprimir la bandera, ¿sí? Y ejecuto mi programa, como habíamos visto, al inicio nosotros teníamos que estábamos imprimiendo hola mundo, bienvenidos. Y aquí tengo la impresión de la variable booleana, ¿no es cierto? Y tiene asignado el valor de true. Yo le puedo asignar el valor de false, ¿sí? Con minúsculas, true y false también son palabras reservadas, ¿cierto? El uno implica verdadero y el otro que algo es falso, ¿sí? Me va a imprimir el valor de esa variable. ¿Para qué me sirven estas variables booleanas? Vamos a ver luego ya algunas instrucciones de control donde nosotros podemos utilizar estas variables. Me podría servir también para poder preguntar, ¿cierto? En nuestro programa luego ya vamos a aprender a hacer preguntas en donde preguntaremos si una condición es verdadera o es falsa. Entonces podemos compararla contra variables booleanas. Luego tenemos el siguiente tipo de dato primitivo que es el char. Es un carácter simple, es decir, una letrita. Una letra utiliza 2 bytes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles rangos de valores puede ir? Todas las letras que tenemos, incluidos los dígitos, pero como letrita. ¿Sí? ¿No es cierto? Declaramos el char, letra, le vamos a llamar, ¿cierto? Y le vamos a asignar una letra. Igualito, podemos mandarle a imprimir. Recordemos que programar es colocar un comando a continuación del otro, ¿no es cierto? Y cuando decimos que se ejecuta desde el main, inicia desde aquí y va a ir ejecutando uno a continuación de otro los comandos que yo he colocado. Vamos a imprimir esta letra. Las letritas, los char, se les coloca dentro de comillitas simples, como he colocado yo aquí la L. ¿Cierto? Entonces, cuando ejecutamos nuestro programa, si vieron a continuación del false, se imprimió la L, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, podemos imprimir un número también, ¿no es cierto? Pero es un carácter. Cuando yo le pongo las comillitas así, significa que es un carácter, no es un número. Si yo no puedo sumar dos caracteres, ¿sí? Esto. Y claro, una letra 2. Estas variables, por ejemplo, me da un error. Si yo estoy declarando una variable con otra que ya existe, porque deben ser únicas, ¿sí? Entonces ahí el Java ya me empieza a dar errores. Si yo quiero hacer esto, veamos qué es lo que ocurre. Utilicemos el comentario, vamos a comentar un ratito la bandera. Sí, como vemos qué es lo que ocurrió. Teníamos una letra que es el 7 y otra letra que es el 7. Y nos sumo, estamos colocando un número que es 110. ¿Sí? Pero aquí hizo cualquier cosa menos sumar los dos números porque estas letras, al ser caracteres, no se comportan como números. Tenemos otros tipos de datos que van a ser las funciones de los números. Estas letras es un solo caractercito, ¿no es cierto? Lo que vamos a almacenar ahí. Para los números, tenemos este conjunto de números que vienen en Java. Tenemos el byte, el short, el int y el long. Todos estos son enteros. ¿Qué significa enteros? Son números sin decimales. En todos ellos almacenaremos números, pero ¿en qué se diferencian cada uno de estos 4 tipos de datos que son numéricos, que son enteros? Se diferencian en el espacio que utilizan para almacenarse y qué números puedo almacenar yo dentro, ¿sí? Por ejemplo, un byte yo utilizaré para almacenar números, tanto positivos como negativos, que vayan desde el menos 128 al 127. Si yo coloco el 130 en una variable de tipo byte,
pues ya me va a guardar cualquier cosa menos lo que yo necesito. Es decir, empecemos con el byte, que es un número. Vamos a poner un número pequeño. Estos, como son enteros, yo les asigno directamente un valor. Sí, sí, yo le mando a correr. Sí, ahí está mi número 8. Entonces, digamos, voy a colocarle el 128. Bueno, 288. Primero ya me avisa, ¿no es cierto? Me dice, no se puede convertir un int a byte, porque este número ya es mayor de los bytes, que aguanta solo hasta el 127. Nos da un error si es que le ejecutamos a nuestro programa en esas condiciones. No se puede convertir un número int a byte. ¿Sí? Entonces solo soporta hasta el 127 o aún menos el 128. ¿Sí? Entonces ahí no se queja y sí puede trabajar con este número. Entonces, ¿para qué utilizaremos variables de tipo byte? Cuando nosotros vayamos a tener números pequeñitos que vayan hasta este rango, ¿no es cierto? Ahí usamos. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el short. También es un número entero, ¿no es cierto? Le llamamos a este número, ¿no es cierto? Este, como vemos, ya soporta números un poquito más grandes. Es que ya tengo declarados la variable número por allá arriba. Vamos a mandarle a imprimir. ¿No es cierto? Ahí tenemos el short. Este va desde el menos 32.768 al 32.767. Es decir, hasta el 32.000 yo puedo colocar aquí 32.900, digamos, ¿sí? De hecho, ya me da el error, ¿no es cierto? Me dice que no se puede convertir un número a ese valor. Veamos. Sí, ahí nos da el error. No puedo convertir un integer a un short. ¿No es cierto? Este sí ya me puede almacenar el 40.000. Como ven, ahí ya no me da ningún problema. Entonces ahí tenemos el int. Como vemos, el int ya soporta números, utiliza 4 bytes para almacenarse y soporta números hasta menos 2.000 millones, 2.147 millones, ¿no es cierto? Ya es números bastante grandes. Y si quiero aún más grandes, ¿cierto? Podemos utilizar el long, ¿sí? Que este usa 8 bytes y ya nos soporta un número muchísimo más grande como para poder hacer nuestros cálculos. Recordemos, son números enteros, es decir, no tienen comas. Yo no puedo desperdiciar memoria declarando. Ustedes dirán, pues ya, para asegurarme yo siempre voy a declarar números de tipo long. Con eso cualquier número entra ahí, pero es desperdiciar memoria. Digamos que voy a utilizar un numerito que solamente voy a guardar valores del 0 al 10, ¿cierto? Desperdiciar memoria si yo a todos les declaro de tipo long, ¿cierto? Entonces hay que tener un poquito de criterio común cuando estamos declarando nuestras variables. Coloquémosle, este es un long, ¿cierto? Igualito que los otros. Le puedo imprimir. Ahorita no estamos haciendo nada más con nuestras variables, más que imprimirle, y a este sí yo ya le puedo almacenar un valor bastante grande, sin ningún inconveniente. Estos serían los tipos de datos
enteros. Y luego tenemos dos tipos de datos que son numéricos con coma flotante. ¿Qué significa con coma flotante? Que yo puedo almacenar decimales, ¿sí? Entonces el 1 utiliza 4 bytes para almacenar en números flotantes, ¿no es cierto? Va hasta el 34 por 10 elevada a la menos 38, ¿no es cierto? Y el doble también utilizamos para almacenar como flotante, pero este es el más grande, usa 8 bytes, ¿no es cierto? Y ahí tenemos hasta qué número, de qué número a qué número podemos almacenar información dentro de un tipo de dato doble, ¿cierto? Declaremos, por ejemplo, un doble número decimal y yo puedo colocar punto y yo ahí he declarado un número en coma flotante, ¿sí? Y de hecho ya me lo transforma al elevado a la octava, ¿no es cierto? Coge, mueve el punto, 8 dígitos, 2, 4, 6, 8, y por eso me pone 4 punto, ¿no es cierto? Elevado a la octava. Es la nomenclatura que está utilizando para mostrarme el número. Listo. ¿Por qué decíamos que estos no son objetos? Porque como vimos en Java, todo lo que es un objeto, yo le puedo decir doble punto, int punto, ¿no es cierto? Si ven, solo me dice class int, pero en realidad no es una clase que como tal, ¿no es cierto? Es un tipo especial de dato, hay otros que sí existen, sí, pero estos que les hemos visto, el int, el byte, todos estos, como vemos, no provienen de la clase objeto. Por eso sabemos que no son clases, ¿no es cierto? No tienen métodos, no tienen atributos, simplemente son tipos de datos primitivos. ¿Preguntas hasta ahí, chicos, algo acerca de los tipos de datos primitivos que no les quede claro? Sí, profe, yo tengo una. Eh, Dígame. en este caso, si yo le pongo un dato primitivo el null, ¿qué pasaría? Veamos qué pasa. Digamos que yo a este número le quiero colocar null. Dice, no podemos convertir un null a doble, ¿sí? Digamos que si solo lo declaramos, ¿sí? Queremos mandar a imprimir algo que no está inicializado. Entonces Java es muy juicioso en eso. Lo que sí podemos hacer es, bueno, de gana vamos a entrar a otras cosas que todavía no sabemos, ¿cierto? Y lo que nos dice es que nuestra variable necesita ser inicializada. De hecho, null existe como palabra, pero nosotros no podemos inicializar a nulo un tipo de dato. Cuando nosotros lo declaramos, podemos, como no, inicializarle en un valor inicial, ¿sí? Luego yo le puedo agregar, ¿no es cierto?, el valor que yo quiera. Java no nos permite asignar un null, ¿sí? No nos deja asignar el null. Null como palabra reservada sí existe, pero no nos deja asignar ese valor directamente a una variable. Null, para quienes no lo sepan, lo que significa es que no está guardado nada. Eso significa un null. Una pregunta, ingeniera. Dígame. En Python, digamos, cuando tú tienes una variable int o un integer, si necesitas que se convierta en un float, puedes utilizar la función float, o sea, puedes como cambiar el tipo de variable. En Java puedes hacer lo mismo, es decir, tienes un integer y convertirlo en float, o al Sí, revés. sí, hay como hacer un cast. ¿Cómo sería? Perdón. ¿Me da el apellido del chico anterior? Chamba. ¿Listo? ¿Me das tu apellido ahorita? Jaramillo. Listo. Veamos.
Sí podemos hacer cosas directas. Por ejemplo, en este número, coloquémosle de tipo int, ¿cierto? Puedo asignar de forma directa aquí el byte. ¿Sí? Y yo estoy transformando mi número short a un número int, ¿no es cierto? Asignando directamente. Esa es una forma de transformar. Pero ya más adelante vamos a aprender otras formas, porque existen varias formas de transformar, pero digamos que eso es adelantarnos un poquito a la materia. Ahorita solamente estamos viendo estos tipos de datos primitivos. A los que ya saben programar, un poquito de paciencia para que todos, para los que nunca han visto programación, puedan ir entendiendo. Y luego sabremos que si hay cómo transformar una variable declarada de un tipo de dato en otro tipo de dato. Podemos hacerlo incluso desde una variable pequeña a una grande, que es lo que acabo de hacer, o podemos una grande a una pequeña transformar, pero con las respectivas consecuencias. Ya lo veremos, si es parte de lo que vamos a ver, pero más adelante. Inicialmente solo pensemos en que vamos a declarar variables de este tipo. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una preguntita pequeña. Dígame. Por ejemplo, ahí si es que ponemos byte, pero colocamos un -130, nos da el mismo caso. O sea, que no funciona. Sí, Porque dice que mira, el rango es de 128 a 120, -128. mira. Ya nos dice que no se puede convertir. Da igual, si yo utilizo asigno valores, sean positivos o negativos, mayor a lo que puede soportar esa variable, sí me da los errores respectivos. Ya, gracias. ¿Cuál es tu apellido? Anhelo Alexander. ¿Alguien más? Disculpe, una pregunta. Si Dígame. yo digamos que estoy haciendo un programa y utilizo un int cuando puedo usar un byte, ¿el programa se me hace lento o no perjudica mucho eso ya cuando finalice y ejecute el programa? A nivel de que si está lento o no, no tiene que ver. Lo que sí ocurre es que si utilizas variables grandes, estás usando mayor espacio de memoria. Recordemos que todas estas variables se almacenan en la memoria, pero en la memoria RAM de nuestro computador. Y la memoria RAM de nuestro computador es limitada. Entonces, si tú creas muchísimas variables, si tú creas una variable no pasa nada, ¿no es cierto? Es 8 bytes para no sé cuánto tengan de memoria RAM en su computador, y recordemos que no todo está destinado para Java, sino que una parte está para el sistema operativo. De esa memoria que te queda disponible vas a utilizar, pero digamos que usas cálculos en los que estás declarando cientos o miles de variables de tipo long, entonces sí te vas a comer toda la memoria, ¿no es cierto? Entonces, cuando ejecutas tu programa, tú te vas al administrador de tareas, ¿no es cierto?, del computador, y vas a ver cómo la memoria empieza a crecer. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu programa está utilizando muchísima memoria, ¿no es cierto? Y aquí empieza a crecer y luego ya empieza a poner crítica y todo cuando estás utilizando muchísimo espacio de memoria. Eso es lo que ocurre cuando coges tipos de datos muy grandes. Cuando es necesario, es necesario. Si yo tengo que almacenar un long o un float, y voy a coger los tipos de datos que usan más memoria, pero cuando no, es un desperdicio. Pero te afecta eso, a la cantidad de memoria que utilizas, más no en que si es lento o no es lento. ¿Sí? ¿Tu apellido? Rendón. ¿Alguien más me parece que quería preguntar algo? Yo, Inge, Dígame. ¿el byte significa la cantidad de información que lleva ese proceso A o, ver, o no? no estamos hablando de procesos, estamos hablando de declarar variables, ¿no es cierto?, de un tipo de dato. Entonces, byte significa una variable donde yo puedo almacenar solo números sin decimales
y máximo puedo almacenar los números desde el menos 128 al 127, ¿no es cierto? Entonces, byte, por ejemplo, yo estoy aquí tratando de almacenar el menos 130 y me da un error, pero no es un proceso, es una variable que luego yo voy a utilizar. Si yo quiero ver esto, aunque ponga el 5, ¿no es cierto? Bueno, el Java algunas veces hace un cast automático, es decir, transforma este carácter a un número. Sí, pero esa no es la idea, sino que nosotros tenemos cuando declaramos una variable, le estamos asignando con este igual, lo que hacemos es asignarle un valor inicial. Entonces debemos colocar un valor que tenga coherencia con lo que este número soporta, ¿no es cierto? Ya sean positivos o negativos, pero no son procesos, son variables de un tipo de dato que yo estoy declarando. ¿Cuál es su apellido? Tapia, Inge. Muchas gracias. Y así nos quedó claro, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Más? ¿No? Chévere. Entonces, ya vimos cuáles son los tipos de datos, ¿cierto? Un booleano, el de carácter, los enteros y los números flotantes. ¿Por qué? ¿Qué tipo de dato no está y que de alguna manera ya le habíamos utilizado antes? Es un tipo de dato llamado el string, ¿no es cierto? Que decíamos que en el string nosotros íbamos a guardar cadenas, ¿de acuerdo? Cuando creamos, de hecho, nuestra persona, vimos este tipo de dato string y no está dentro de los primitivos. ¿Por qué? Porque el string no es un tipo de dato, de hecho, primitivo. Cuando yo declaro una variable de tipo string, la S va en mayúscula, ¿cierto? Por ejemplo, le llamamos texto. El string no es un tipo de dato primitivo porque el string es una clase, ¿sí? Y como es una clase, tiene algunos métodos y atributos que nosotros podríamos utilizar, ¿cierto? De hecho, ¿qué es el string? El string es una colección, es decir, es un agrupamiento de varios caracteres, ¿no es cierto? Por eso es que ahí me deja colocar una cadena. ¿Qué es una cadena? Es lo que acabo de poner, ¿no es cierto? Un texto más grande donde yo puedo colocar letras y números y cosas así, ¿no es cierto? Lo que está sumando este string aquí, un montón de caracteres, ¿no es cierto? El carácter H con el O, con el L, ¿sí? Pero ya no es un tipo de dato primitivo, es una clase y se comporta como clase. Nosotros vamos a ver algunos comportamientos de las variables cuando son primitivas y cuando son clases, se comportan de formas diferentes. Entonces, ojo, eso es algo a tener en cuenta, que el string es un tipo de dato, pero es una clase, no es un tipo de dato primitivo. Muy bien, sigamos viendo. Decimos las consideraciones que debemos tener en Java. Una variable, aunque ya les he mencionado bastante, ¿no es cierto? Es una ubicación en la memoria de la computadora. ¿En qué memoria? En la memoria RAM, en la cual se puede guardar un valor para usarlo posteriormente, ¿no es cierto? Esto es una variable, son todas estas las que hemos estado declarando, son variables. Texto, número decimal, número short, número pequeño, letra, bandera, todas estas constituyen variables. Entonces, estas variables se almacenan en la memoria RAM de nuestro computador y dentro tienen algún dato, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de esa variable, es el dato que puede almacenar. Todas las variables deben declararse con un nombre, un tipo y un tamaño para poder utilizarlas. ¿A qué se refiere? Nosotros siempre colocaremos, ¿no es cierto?, el tipo de dato, luego le colocamos un nombre y dice deben inicializarse. De hecho, Java no nos deja utilizar una variable sin haberla inicializado, ¿no es cierto? Ahí ya nos empieza a decir número decimal no está inicializada. Entonces, debemos inicializarle con un valor, ya sea en su declaración o sea que más abajo le estemos
asignando un valor o le estemos asignando otra variable. Ahí ya se inicializa, es decir, ya tiene un valor asignado. Habla de tamaño. Hay variables, ¿cierto?, que yo puedo darles un tamaño. Ya veremos más adelante esto de los tamaños. Por lo pronto quedémonos en que vamos a poner un tipo, un nombre y le inicializamos un valor. Dice el nombre de una variable permite al programa acceder al valor de la variable en memoria, ¿cierto? A través de este nombre es que yo puedo modificar el valor que tiene esa variable, es decir, no es que esa variable ya se queda con el valor de menos 3.900, que fue el valor que le di. ¿Sí? De hecho, yo podría imprimo ese número, ¿sí? Luego yo puedo asignarle otro valor, ¿cierto? Luego le asigno otro valor y luego le mando a imprimir de nuevo. Entonces, comentemos esto. Por favor, ¿puede cerrarle el micrófono? ¿Alguien está con el micrófono abierto? Diego, eso, gracias. Entonces, cuando lo ejecutamos, ¿cierto? En nuestra variable, el número short, estaba asignado un valor. Luego le hemos asignado otros valores, ¿cierto? Y debería imprimirnos esos valores. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a utilizar otro comando para imprimir, porque el print me imprime uno a continuación del otro. Utilizamos el print ln, que nos va a imprimir en liñitas separadas. Ya les vamos a conocer a todos estos comandos de imprimir, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el primer valor con el que inicialicé. Yo a esa variable le puedo modificar el valor que tenemos. Le vuelvo a imprimir, tiene el valor que le acabo de asignar. Le asigno otro valor, ¿no es cierto? Y le imprimo y tiene otro valor, ¿no es cierto? Entonces a esas variables yo les puedo asignar distintos valores, ¿cierto? Dice, ¿qué más? Decíamos que con el nombre, nosotros el nombre de la variable nos permite acceder al valor de la variable en memoria. Cada vez que se coloca un valor en una ubicación de memoria, se sustituye al anterior en esa ubicación. El valor anterior se pierde. De hecho, fue lo que ocurrió aquí, ¿no es cierto? Inicialmente tenía menos 31,100. Cada vez que le voy asignando otro valor, el anterior se pierde y ya se queda con 456. Le asigno otro valor y el anterior se va a perder y se queda con el nuevo valor. Dice, las variables deben inicializarse para poder ser utilizadas. Ya vimos que Java siempre nos pide que las inicialicemos, ya sea en su declaración o más adelante también nos permite inicializar. El operador de asignación, el igual, permite al programa dar un valor a una variable, ¿no es cierto? Ya estábamos viendo que con el igual yo puedo inicializarle con un valor a una variable, ya sea en su declaración, o le puedo utilizar el igual para asignar el valor que yo necesite. ¿Sí? Así es como funciona Java. Luego, ¿qué más tenemos? Al declarar las variables, ¿no es cierto? Aquí tenemos el carácter. Por ejemplo, el carácter puede almacenar letras, números, pero como un carácter, ¿no es cierto? No como un dígito, como un entero. También puede almacenar caracteres especiales, como este, el /n, es el carácter especial que representa al enter. Tenemos el /t que representa al tab. Por ejemplo,
¿Cierto? Si yo en mi cadenita que tenía acá en el string, utilizo el método print, el print ln siempre me pone un enter luego de imprimir, por eso es que se van a la línea de abajo. Si yo utilizo el print para imprimir este texto print ln, de hecho lo que va a hacer es imprimir a mí aquí, ¿no es cierto? Toda la cosa. Si yo le coloco este carácter especial, /n, este es un carácter especial, como el string guarda muchos caracteres, yo ahí le estoy colocando este carácter especial. Veamos qué ocurre. ¿Sí? Lo que hace es que aquí me pone un enter y me manda todo lo demás hacia abajo. ¿Sí? Digamos que yo aquí coloco el carácter especial, el tab. Vamos todo así juntito. Veámosle primero sin tab. ¿No es cierto? Me imprime 55 mundo ahí. Y yo coloco aquí el carácter especial tab. Y cuando lo imprimo, ¿sí? Después del 55 me pone un tab. Y luego me pone mundo. Esos son caracteres especiales. ¿Qué más? La declaración de variables de tipo booleano, ya sabemos, guardan verdadero o falso. String en Java representa una cadena de caracteres. Sirve para guardar cualquier texto, ¿no es cierto? Y se debe colocar su valor entre comillas dobles. Ya lo vimos. La diferencia entre el carácter es que tiene comilla simple, como habíamos visto, ¿no es cierto? Esto es una comilla simple, es para un carácter. Y las comillas dobles para indicar la unión de muchísimos caracteres en un string, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que systemout, ¿no es cierto?, es el objeto de salida estándar y cuenta con funciones para imprimir en pantalla. Hemos visto ya el print y el print ln. Sí, aquí tenemos un ejemplo que nos muestra la declaración de dos cadenas, ¿no es cierto?, mensaje y mensaje 2, dice bienvenido a programación 1, y yo puedo colocar símbolos también, ¿no es cierto?, como estos dos mayores juntitos para colocar este título. Y luego yo mando imprimir en pantalla con el print ln, después del primer mensaje, me va a dar un enter, mientras que el print va a imprimir el segundo mensaje y no coloca un enter. Y si yo vuelvo a imprimir, print ln me va a imprimir a continuación del mensaje 2, ¿cierto? Aquí tenemos la salida. Bienvenido al curso de programación 1. Como utilicé print ln, manda un enter abajo. Luego imprimimos calculadora y un espacio, es decir, se imprime hasta aquí. Y luego imprimimos calculadora básica con print ln, es decir, imprime seguidito básica y luego da un enter, por eso el cursor está acá abajo. ¿Sí? Esos son dos de los comandos, dos de los objetos, ¿no es cierto? System es una clase propia de Java, Out es un objeto que me sirve para sacar de salida, ¿no es cierto?, sacar a pantalla, y println o print serán los comandos para imprimir, sea con línea o con salto de línea, es decir, con enter al final o sin un enter al final. Esa es la diferencia entre los dos comandos. ¿Qué Disculpe, más? profe, tengo una Dígame, pregunta. dígame. ¿Existen algunas convenciones al escribir los nombres de las variables? Por ejemplo, solo tienen que iniciar con minúscula y en el caso de string siempre inician con mayúscula. No. Sí, y con respecto a las clases, sí. Pero con respecto a las variables, no. Yo puedo colocar número pequeño, así. No ocurre nada, solamente que en todo lado donde yo le llame puedo utilizar esta forma de declarar variables. Puedes utilizar, separarlas con una rayita baja, puedes utilizar solo minúsculas. Recordemos que eso sí, el Java es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas, ¿no es cierto? Pero no existe ninguna convención al declarar las variables.
En Java podemos declararlas como mejor nos acostumbremos. ¿Cuál es tu apellido? Andrade Kevin. Una Bien. pregunta, ingeniera. En JavaScript, tú necesitas definir el alcance que va a tener una variable. Si es que es, digamos, una variable var, es como el global en Python. En cambio, una variable let funciona dentro de como un bloque en específico. ¿En Java necesitas hacer lo mismo? ¿O todas las funciones simplemente, o sea, todas las variables son, digamos, tipo let? No, Java tiene otra forma de manejar las variables y el alcance de las variables ya vamos a ver, pero lo veremos más adelante. Todavía no lo vamos a topar como tal. Digamos que ahorita en nuestro main estamos declarando una serie de variables y inicialmente todas estas variables son locales, ¿sí? Aunque mi programa tenga este conjunto de clases, por ejemplo, una variable que yo he declarado en el programa de inicio, este número decimal, por ejemplo, está declarado en el main, y desde persona yo quisiera utilizar ese número decimal, ¿cierto? Le quiero agregar un valor, no existe, ¿sí? Porque las variables tienen ahorita un ámbito local, ¿sí? Es decir, existen solamente en donde fueron creadas. Dentro del main existen esta cantidad de variables y dentro del main yo las puedo utilizar. Digamos que ese es el ámbito por defecto. Si hay otros ámbitos adicionales que ya los vamos a ver más adelante, pero inicialmente quedémonos con la idea de que tienen un ámbito local. Donde yo las declaro, ahí yo las puedo utilizar. Como estas fueron declaradas dentro de este programa main, que empieza en esta llavecita y finaliza acá, pues dentro de todo este contexto yo las puedo utilizar a partir de donde se declararon. Es decir, yo no puedo utilizar este número decimal que está declarado aquí, yo utilizarle por acá. ¿Sí? Eso no puedo. Las variables existen a partir de donde fueron declaradas. Como hemos visto, yo puedo declarar al inicio, más después, voy declarando más acá abajo las variables, ¿cierto? A partir de donde fueron declaradas hacia abajo, yo las puedo ir usando, ¿sí? Antes de que estén declaradas no las puedo utilizar. Y su alcance sería local, como digo. ¿Cuál es tu apellido? Jaramillo. Sí. Listo. Muy bien. Estamos hablando de estos dos comanditos para imprimir, ¿no es cierto? El print y el print de leer. Veamos, ya hemos visto impresión a pantalla. Ahora nosotros queremos interactuar con el usuario. Para poder interactuar con el usuario, Java tiene un objeto, ¿no es cierto? Que se denomina el escáner. El escáner está dentro del paquete Java útil y permite a un programa leer datos para poder utilizarlos. Si antes de utilizar el objeto escáner, el programa debe crearlo y especificar el origen de datos. Entonces, como es un objeto, este escáner sí nos va a pedir que utilicemos el new para poderlo crear y llamar a su constructor. Y el constructor recibe un parámetro que es la clase system.in, o sea, el objeto in de la clase system, ¿sí? Y ahí creamos un escáner para poder leer los datos, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo. Estamos mandando un mensaje a pantalla que dice ingrese el primer número y aquí estamos declarando nuestro escáner, ¿sí? El objeto, es decir, la clase se llama escáner. El objeto que yo estoy declarando de esta clase escáner es lector teclado, así es como yo le he llamado, podemos llamarle de cualquier forma. Y le asignamos su forma de inicializar, es new scanner, estamos llamando el constructor del escáner, ¿no es cierto? Y este constructor recibe un parámetro que es el objeto system.in, ¿sí? Y luego ya nosotros utilizamos el escáner a través de la variable, ¿no es cierto? A través del lector teclado
punto y nos van a salir algunas funciones que tiene este objeto ahora, lector teclado, y entre ellas el nextInt, que nos va a leer un entero, ¿no es cierto? Y este nos devuelve ese entero en una variable, en este caso en la variable número 3. Luego imprimiremos la pantalla, nuevamente ingrese otro número y con el mismo objeto del escáner lector teclado.nextInt mandaremos a leer el segundo número y lo asignaremos en otro número. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está funcionando el escáner. Ahora veamos. Limpiemos un poquito nuestro programa con el que estábamos haciendo todas las pruebitas, ¿cierto? Y nosotros ahí tenemos la clase main, solo dice hola mundo, bienvenidos, ¿cierto? Y aquí nosotros vamos a declarar nuestro escáner, ¿cierto? El objeto, vamos a llamarle lector a nuestro objeto de la clase escáner, igual, new, porque vamos a llamar al constructor del escáner. Sabemos que los constructores tienen el mismo nombre de las clases y recibe como parámetro el .in. Vimos que la system.out nos sirve para sacar a pantalla, entonces la system.in nos sirve para leer. Aquí, como vemos, el system.out no necesitamos importar nada, ¿cierto? Pero el escáner ya está dentro de una librería y necesitamos importar. Si nosotros le damos clic aquí en el errorcito, nos dice que necesitamos importar la Java útil. Y podemos utilizar una de estas ayuditas y nos coloca en la parte de arriba las bibliotecas que vamos a importar. Aquí se van a colocar todas las bibliotecas que usemos, se van a ir colocando aquí. En este caso estamos importando de la biblioteca java.util la clase escáner. Y ahí sí ya nos permite utilizar el escáner sin darnos ningún inconveniente. Entonces decimos hola mundo, vamos a escribir aquí, ingrese un número, ¿sí? 2 puntos. Para ingresar ese número declararemos una variable, digamos un int, ¿cierto? Número 1. Podría yo inicializarle en 0, ¿sí? Y luego en esta variable número 1 yo voy a recibir, por eso coloco el asignar, ¿no es cierto? Con ayuda de mi objeto lector, punto, como vemos es una clase, tiene algunos métodos. El que voy a utilizar en este momento es el nextInt, que significa que yo le estoy diciendo que voy a recibir, y lo que espero recibir de lo que el usuario digite es un número entero, ¿sí? Y luego lo voy a mandar a imprimir. Java sí me permite, por ejemplo, hacer esas conversiones automáticas. Tengo un número, ¿no es cierto?, que es int, y con este más yo le estoy juntando con esta cadena. Entonces, lo que está haciendo es una conversión automática de esta variable de tipo numérico a un string para que pueda ser impreso. Veamos cómo funciona esto ahí. ¿Sí? Vemos el cursor está titilando, dice ingrese un número. Ingresamos el 89. Dice el número que ingresó es 89 y finaliza nuestro aplicativo. Entonces con el lector hemos recibido ese número desde el teclado. Ahora, yo coloqué ingrese un número, usé el comando println. Si yo hubiese utilizado solo el print, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurría? Dice ingrese un número, coloco el 89, ¿cierto? Y me dice el número que ingresó es 89. Como yo no mandé a poner un enter al finalizar esta cadena, pues
Queda más bonito, ¿no es cierto? Ingrese un número y ahí mismo espera que el usuario digite el número, ¿cierto? Y luego manda a imprimir qué número es. Igualito, yo puedo ingresar, bueno, hacer lo que estaba en la diapositiva, ¿cierto? Ingresar un segundo número y mandarlo a imprimir. Es cuestión de utilizar nuestro escáner. Así es como funciona el traer números. Ahora, el escáner tiene algunas otras funciones, como vimos, ¿no es cierto? Decimos ingrese un nombre y yo puedo recibir en una variable de tipo string, ¿no es cierto? Que se llama name. Utilizaré el punto nextLine. El nextLine lo que me va a traer es toda una cadena. Cuando finaliza, cuando el usuario pone enter, entonces ahí me lee como una sola cadena todo lo que el usuario ha escrito. Yo le puedo dar instrucciones al usuario diciéndole ingrese el sexo, F para femenino y M para masculino. Entonces yo quiero que ingrese solo un carácter. Entonces yo le voy a decir a través del lector .next y .char add 0. Le estoy diciendo ingrese el primer carácter. Está tomando el carácter de la posición 0. ¿Sí? Entonces, cuando digite el primer carácter, ya retórneme y ese colócame en gender, que sería género aquí, ¿cierto? Luego le digo ingrese la edad y queremos ver cómo recibe los números enteros, ¿no es cierto? El byte, short, float, ¿no es cierto? Tenemos nextInt para el integer, nextLong para el long, nextDouble para recibir los dobles. Y al final yo puedo mandar a imprimir todos los datos que he recibido. Hagámoslo entonces. Aquí hemos recibido ingrese un número. Vamos a colocarle, vamos a colocar nuestro programa, vamos a decirle ingrese su nombre, por ejemplo. Vamos, ingrese su nombre. Nuestro escáner no lo podemos, lo utilizamos igual que cualquier variable a partir de donde está declarado. Entonces lo voy a mover acá arriba para que esté disponible desde el inicio. Declaro una variable de tipo string llamada nombre, ¿cierto? Y yo aquí puedo utilizar el escáner lector.nextLine. Esta sería la función que yo necesito. Con nextLine voy a recibir todo el nombre. Luego le podemos decir, vamos un poquito más. Nombre. Recuerden, se colocan las instrucciones una a continuación de otra. Ingrese su nombre, tomamos el nombre y le vamos a decir ingrese su edad. Y la edad en una variable byte, por ejemplo, nos soporta bien, ¿no es cierto? Y le vamos a decir es igual al lector.nextByte. Existe el nextByte para leer uno de tipo byte. Luego, ¿qué más le podemos pedir? Profe, el next line es para que ingrese el nombre, ¿verdad? O sea, para que tipee el nombre. Ajá. Siempre Sí. se utiliza para eso el next line. A ver. Estamos colocando un comando, ¿no es cierto? En pantalla le decimos ingrese su nombre. Con el next line lo que yo estoy haciendo es recibiendo una cadena de caracteres que el usuario va a digitar, ¿sí? Y esa cadena se va a asignar a la variable nombre, ¿sí? Luego yo mando a imprimir a pantalla un ingrese su edad, ¿sí? Y luego con el lector voy a esperar que el usuario ingrese la edad. Como va a digitar un número pequeño, yo voy a esperar un byte. Entonces coloco en esta variable llamada edad de tipo byte, ¿sí? Más o menos así funciona. El next line nos sirve para recibir cadenas de caracteres. Más o menos sí respondí tu pregunta. Sí, muchas Ya. gracias. ¿Cuál es tu apellido? Aneloa. Acabo de perder anhelo acá arriba.
¿Qué más? Hemos ingresado el nombre, la edad. Vamos a decirle que ingrese su género. ¿Cierto? Esto será un char, ¿cierto? Vamos a llamarle género. Y vamos a recibir a través del lector igual, ¿cierto? Usamos el mismo objeto lector que hemos declarado arriba para todo esto. Y aquí utilizamos primero el next. Y luego punto. Punto. Next en minúsculas, se me cambió todo. Punto. Char add. Y con eso yo le digo qué carácter quiero. Por lo general yo quiero el carácter 0, el que recién está ingresando. Así yo capturo del lector de la pantalla que el usuario está digitando con su teclado, ¿no es cierto? El primer carácter lo capturo así. Y ahí voy a tener el género. ¿Qué más podemos leer? El nombre, la edad, el género. Vamos a decir, ingrese su nombre, ingrese su edad, ingrese su género y luego le vamos a decir los datos del cliente son dos puntos, ¿cierto? Print ln. Todos los datos, digamos que en general un programa más grande va a hacer algo con estos datos, ¿cierto? Pero ahorita nosotros solo vamos a decir el nombre, especial, tab, o coloquémoslo acá mejor al inicio, un tab, nombre, espacio, y aquí le sumamos con la variable nombre, que fue donde yo recibí el nombre del cliente, ¿cierto? Luego le diremos un tab y colocamos la edad, puntos, más edad. Y finalmente el género. ¿Sí? Veamos qué nos ocurre ahí. ¿Sí? Ingrese su nombre. Como vemos cómo funciona el lector, nos ejecuta esta línea y con el lector se queda esperando. No ejecuta el resto de líneas hasta que yo ingrese el nombre. Entonces, por ejemplo, yo le coloco Sandra. Puedo colocar espacios, ¿cierto? Cuando le doy Enter, ahí termina la línea que está digitando. ¿Sí? Ingrese su edad. Y vamos a decir que hace cuántos años tenía, 28, ¿cierto? Y luego le damos Enter y nos capturó ese número. Dice, ingrese un género, el género, ¿cierto? Voy a colocar una F y va a capturar esos datos. Y luego va a ejecutar. Los datos del cliente son, coloco un tab, nombre, Sandra Navarrete, edad, 28, género, F, ¿cierto? Ahí vemos, podemos usar el lector con sus diferentes comandos para poder leer distintos tipos de datos. Entonces, igualito como existe el next byte, si yo declaro una variable de tipo int, por ejemplo, número social, número de identidad. El lector.nextInt es el comando. Ingrese su cédula. En nextInt leemos la cédula, ¿cierto? ¿Sí?
Ahí están todos los datos que yo leí. Existe, si yo esto le cambio y le pongo un long, ¿cierto? El lector también debo cambiar con un método que lea long, ¿no es cierto? Si no me da una excepción. Si yo mando aquí a leer, podríamos decir, leo con un next byte, ¿no es cierto? Esto no hay problema. Java no me hace problema. Yo estoy colocando en una variable muy grande como el número de identidad un valor que voy a leer a través del next byte, pero veamos qué ocurre. ¿Cierto? Yo digito un nombre, ingrese su edad, ingrese su cédula. Se nos cae el programa. ¿Por qué? Porque yo utilicé el next byte. Entonces, este de aquí es el que me está dando el error. Si bien en el long sí alcanzaba este número a almacenarse, pero como yo le leí con next byte, me va a dar un error porque internamente este objeto en el next byte está utilizando el espacio de memoria pequeñito para el byte únicamente. Entonces ahí hay que tener mucho ojo, ¿no es cierto? Si usamos una variable long, utilizaremos el método adecuado para las variables de tipo long, que son enteros grandes, en donde ya soporta lo que estamos viendo. Para el doble, ¿no es cierto? Ingresa el precio, el promedio de notas, donde queremos obtener los decimales, pues utilizamos el next doble. Tenemos ingrese, ¿qué le podemos estar pidiendo? Ingrese el precio, vamos a decirle. ¿Cierto? Profe, una pregunta que se me ocurrió ahorita. Dígame. Si es que pongo en la parte en la que el usuario debe digitar next line, ahí digamos que pone un número, ¿también se cae el programa? Claro que sí. Sí se te va a Ya. caer. Pero tiene que ser... hay cómo controlar los errores. Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita, si tú estás esperando un next byte, estás esperando un dígito y yo ingreso una letra, se va a caer el programa. Inge, y cuando se ejecuta el programa, ¿se puede poner un mensaje de texto para que el usuario sepa qué es lo que tiene que poner o algún rango en específico que debe poner? Claro que sí, ¿cierto? Podemos validar. Recordemos que nosotros habíamos dicho que parte, y de hecho una de las preguntas de ustedes fue que ¿cómo podemos hacer para evitar tener bugs, ¿no es cierto? Entonces, como vemos en nuestro programa ahorita chiquitito, ¿qué puede ocurrir? Nosotros nos dice ingrese un nombre. Bueno, como este es un string, aunque yo digite letras y caracteres raros, no le va a pasar nada. Igual los va a soportar y todo, no le ocurre nada. Igual lee bien. Pero este ingrese su edad, ¿no es cierto? Es un byte. No solamente se ingresa un número grande, más que el byte se va a caer, sino se ingresa, por ejemplo, una letra. ¡Pac! Ese instante se produce la excepción. En este caso, una excepción de tipo, ¿no es cierto? Sí nos puede ocurrir. Nosotros deberíamos implementar, ahorita todavía no sabemos, ¿no es cierto? Pero más adelante veremos que podemos controlar estos errores para que nuestro programa, ahí para de ejecutarse, se cayó el programa, pueda manejar esta clase de errores, o puedes darle instrucciones, ¿no? Pero por más que tú le pongas aquí, ingrese la edad, ingrese solo números, va a haber usuarios que digiten cualquier cosa. Entonces, por eso es que tu programa tiene que hacerse de forma que a veces uno se acostumbra solamente a digitar de acuerdo a lo que uno considera que aquí debías ingresar, pero a veces los usuarios digitan cualquier cosa. Entonces aquí vamos a leer el doble, ¿cierto? ¿Y qué nos ocurrió? Allá, el doble en Java nos espera con una coma, no con un punto.
De hecho, yo aquí puedo digitar cualquier cosa en género. Podrías decir ingrese su género. F para femenino, M para masculino. Sí, pero igual te puedo digitar cualquier cosa tal como está nuestro programa. Si ingresa el precio, vamos a colocarle la comita. Sí, puedo colocar más de un decimal, más de 2. Sí, ahí. Y ahí sí ya nos recibió bien. Entonces, cuando lee, por ejemplo, los decimales espera comas, pero cuando imprime, imprime con puntos. ¿Sí? Son cosas que debemos tomar en cuenta. Ahí está nuestro programita leyendo casi todos los tipos de datos que hemos visto. ¿Sí? Y pueden ustedes hacer el ejercicio que está aquí, ¿no es cierto? Y probar cómo podría funcionarles. Tenemos el resultado. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver que la mayoría de programas hacen cálculos aritméticos, ¿no es cierto? Entonces, los operadores aritméticos que tenemos en Java, tenemos el más para la suma, la resta con el menos, la multiplicación con el asterisco, la división, la barrita de división y el residuo con el porcentaje, ¿sí? Las expresiones aritméticas en Java pueden escribirse en formato de línea recta, es decir, yo puedo escribir así. Aquí tenemos en una variable tipo n, estamos sumando, restando, multiplicando, dividiendo y obteniendo el resto, ¿cierto? De hecho, nosotros podemos hacer un programita que diga, ingresa el primer número decimal, leemos un x1, ingresa el segundo número decimal, un x2, y podemos hacer estas operaciones en este tipo de variables sin ningún inconveniente. Ya sean integer, sean dobles, sean bytes, ¿no es cierto? Los cálculos aritméticos en general se van a hacer con variables de tipo entero o de coma flotante, ¿no es cierto? Todos los enteros que tenemos, los bytes, short, int, long, o los de coma flotante que son el float y el doble. Con cualquiera de ellos nosotros podemos hacer estas operaciones aritméticas entre nuestras variables. Recuerde, debe asignarle a una nueva variable o asignarle a sí mismo, pero ya vamos a perder el valor de esa variable dependiendo de cómo usted quiera programar. Inge, disculpe una pregunta. Dígame. Y si yo quiero introducir una raíz cuadrada, ¿se pone SQRT como en Python o aquí es muy distinto? Aquí es distinto, no existe el SQRT. Hay otras librerías que nos ayudan a poder hacer esas operaciones, ¿eh? Ya las vamos a conocer más adelantito, pero digamos que estos serían nuestros cálculos aritméticos básicos y los que por defecto están en Java son estos 5 operadores aritméticos, ¿sí? No hay ni el que eleva al cuadrado, ni el que saca la raíz, ni el logaritmo natural, ni el número pi, cosas que se nos podrían ocurrir que necesitamos. Para eso existe otra librería, la conoceremos más adelante, que sí nos permite hacer todo eso. Pero así de forma nativa en el Java directo, no. Estos serían los operadores aritméticos que tenemos. ¿Tu apellido? Ya me anotó, Inge. Ah, ya. Está bien. Listo, entonces ahí tenemos los operadores aritméticos con los que nosotros podemos trabajar. El print, el método para mandar a imprimir a pantalla, ¿no es cierto? Bueno, de hecho el printf no lo conocemos todavía. Conocemos el print y el println. Este printf aún no lo conocemos. Este printf nos sirve para mandar a imprimir a pantalla con un formato específico. Es decir, yo aquí el precio, ¿no es cierto? Aunque yo había digitado con esta cantidad de dígitos, digamos que queremos formatearle, darle un formato especial que solo imprima con 2 dígitos. ¿Cómo lo podemos hacer? Si utilizamos el println, pues no va a funcionar así como que de forma directa. Entonces, para ello existe este comando de impresión muy útil, que es el printf. ¿Y cómo funciona? Igualito es parte del system.out.printf, es el nombre de la función. Y tenemos aquí, pues colocamos como un texto, ¿no es cierto?
Podemos colocar lo que queremos imprimir, pero lo adicional es que tenemos esta partecita para formatear el string. Es decir, yo coloco porcentaje D si yo quiero imprimir un número entero. El D es para los números enteros. Un porcentaje F para los números de coma flotante. Un porcentaje C para un carácter. Si le coloco la C mayúscula, lo que hará es transformar el carácter a una mayúscula. Si coloco porcentaje S es para indicar que voy a concatenar con una cadena. Si coloco esa S en mayúscula, pues esta cadena la convertirá toda a mayúsculas. Si coloco porcentaje B, significa que este resultado va a ser un boolean. Entonces me va a devolver, si 5 es menor que 4, me devuelve un true o un false, ¿cierto? En este caso me devolverá falso. Si coloco la B mayúscula, pues me devuelve el falso, pero en mayúsculas. Si coloco un B, ¿no es cierto? Igual estoy hablando del mismo boolean, pero coloco aquí null. El nulo es falso, entonces me voy a devolver un falso. Ese es el printf que muchas veces vamos a necesitar para poder formatear adecuadamente las salidas en pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, el uso. Tenemos un int, ¿no es cierto? Una suma que está sumando dos números, n1 y n2. La resta está restando, recibiendo la resta de dos números, multiplicación, la división y el módulo. Y si queremos imprimir eso a pantalla, yo coloco todo un texto, utilizo el printf y coloco todo el texto. Dice, la suma es porcentaje de, significa que aquí voy a colocar un número entero. ¿Cuál número entero? Todo esto es un texto, desde la suma hasta acá, es el texto que yo tengo. Y todo lo que está a continuación, una coma, el primer porcentaje de será reemplazado por este valor, por suma. Luego la resta es porcentaje de, buscará el siguiente parámetro, el resta. La multiplicación es porcentaje de, igual está esperando un integer, multiplicación. La división es, división va a reemplazar con este, y el módulo es, va a reemplazar. Entonces así vemos en la salida, dice la suma es 9, la resta es 3, la multiplicación es 18, la división es 2 y el módulo es 0. ¿Cierto? Ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos usar el printf. Ya le iremos haciendo más pruebitas, es bastante utilizado, aunque les parezca tedioso aprenderse esto, ¿cierto? Vamos a ver que luego es bastante útil el poder concatenar, poder introducir dentro de una cadena un número con un formato específico. En este caso todos son Ds, estamos colocando enteros, pero puede haber otros casos en los que queremos colocar. En este caso tenemos variables doble y queremos colocar esas variables doble, entonces colocaremos con el porcentaje F, ¿no es cierto? Y ahí vamos. Esto es un poquito dinámico, es decir, ¿qué significa? Que yo puedo poner solo un porcentaje F y aquí debe tener solo un parámetro. Y esto ya no iría. Si coloco 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Java? Donde encuentra este, va y busca el carácter. Encuentra otro, busca el siguiente parámetro. Encuentra este, busca el siguiente parámetro. Entonces, tantos porcentajes F, si yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, son 5 las variables que yo debo enviar luego del texto, coma, las 5 variables. Si no coinciden, me va a dar un error. ¿Sí? Entonces, aquí hemos mandado a imprimir los decimales, ¿no es cierto? Concatenando dentro de la cadena el valor de esos decimales. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Se puede poner el salto de línea al lado del porcentaje F? Sí, sin ningún problema. ¿Ah, sí? No, ¿Sí? No da error. No. Ah, ya. ¿Tu nombre? Kiwano. El 31. Muy bien. Sí, ya lo vamos a probar. Solo que estoy corriendo un poquito para alcanzar a ver lo que teníamos que ver hoy día. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cómo juntamos los porcentajes.
¿Qué consideraciones debemos tener en Java? Nosotros tenemos expresiones. ¿Qué son expresiones? Esto, por ejemplo, es una expresión donde estamos haciendo operaciones con más de una variable, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos colocar paréntesis para el orden en el que yo quiero que se ejecuten estas operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Entonces en Java lo que va a hacer cuando encuentra paréntesis en una expresión es evaluar primero los paréntesis más internos, es lo primero que evalúa, y luego va a evaluar los paréntesis más externos. Si no tenemos paréntesis, los operadores se van a aplicar desde la izquierda hacia la derecha. Es decir, yo puedo tener, veamos si aquí hay un ejemplo por encima. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí un conjunto de operaciones, todas a continuación de otra. Tenemos A más B más C más D más D, entre paréntesis, todo eso dividido para 5. Entonces, ¿qué es lo que Java me dice? Primero se ejecutan los paréntesis. Primero va a intentar resolver esto antes de hacer la operación de la división. Y luego, ¿en qué orden ejecuta cada una de estas operaciones? Pues de izquierda hacia la derecha. Es decir, primero hará A más B, y luego ese resultado lo sumará más C, y ese resultado más D, y ese más D. Ese es el orden en el que se ejecuta, es decir, de izquierda a derecha. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos de izquierda a derecha, primero sería la multiplicación m por x y luego se suma con el b. De izquierda a derecha. Eso es algo a tomar en cuenta porque a veces no nos salen los cálculos correctos y es porque no estamos tomando en cuenta eso. Los operadores matemáticos también tienen un orden de precedencia. ¿Qué significa? Que los operadores, la multiplicación, la división y el residuo tienen una precedencia más alta. Es decir, primero se van a evaluar la multiplicación, la división y el residuo y luego se van a evaluar las operaciones de suma y resta. Este es el orden de precedencia que tienen estos operadores. Profe, una preguntita. Dígame. Entonces, cuando tenemos estas operaciones, si cumplen con el orden del álgebra normal, se podría decir que va a ser siempre la multiplicación y división primero, sin importar el orden en el que esté. Porque como dice que se va a ejecutar de izquierda a derecha en ese orden, pero si es que hay una multiplicación o división, va a hacer esa operación antes de. Ajá. En general se ejecuta de izquierda a derecha, pero cuando son los mismos signos, tienen la misma precedencia. Es decir, yo podría tener aquí un ejercicio donde tenga sumas y restas, ¿no es cierto? Y se va a ejecutar de izquierda a derecha. Pero cuando ya tenemos mezcla de operadores como multiplicación, división, estos con la suma y la resta, pues la precedencia va a dar primero el operador. Intenta ejecutarse de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces va a ejecutarse, en este caso nos daba igual, porque primero se ejecuta la multiplicación y luego la suma. Pero digamos que tuviésemos al revés, b más m por x. Entonces ahí tú quisieras que, lógicamente tú dirías, primero va a ejecutarse de izquierda a derecha b más m, y luego ese resultado lo va a multiplicar por x. Pero en realidad primero se va a hacer la multiplicación porque tiene precedencia la multiplicación a la suma. Entonces, ¿cuál regla va primero? Primero va la regla de los paréntesis. Primerito eso. Luego la regla de los operadores. Y luego de izquierda a derecha. En ese orden sería. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Cuál es tu apellido? Solís. Muchas gracias, profe. Entonces, ahí tenemos los operadores, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, aquí tenemos el ax cuadrado más bx más c, más o menos en álgebra. En Java, ¿qué es lo que va a ocurrir si nosotros colocamos tal cual? Ax cuadrado más x por x más b por x y más c. En Java, ¿qué va a ocurrir? Digamos que A tiene el valor de 2, B tiene el valor de 3, C tiene el valor de 7 y X tiene el valor de 5. ¿Qué es lo que va a hacer?
va a buscar cuáles operadores son los que tienen mayor precedencia. Entonces busca la multiplicación que está más hacia la izquierda. Es decir, va a empezar 2 por 5 es 10. Colocará el 10 ahí. Luego, el siguiente operador sigue siendo una multiplicación. Entonces va a multiplicar 10 por 5, ¿no es cierto? 50. Colocaré ese 50. Y luego dice, va a ser la multiplicación antes que la suma. Es decir, como tiene mayor precedencia la multiplicación, hace que espere este más y va a multiplicar primero 3 por 5, 15, ¿cierto? Y ahí va a ser, ya no hay más multiplicaciones, divisiones o residuos. Entonces empieza a operar las sumas y las restas. Entonces empieza desde la más a la izquierda. 50 más 15, 65 y luego 65 más 7, 72 y ya tendría el valor de 72. Así es como funciona el orden de Java, ¿cierto? Una pregunta, perdón. Digamos que una expresión entera está elevada al cuadrado, no solo un término, sino toda una expresión elevada al cuadrado. ¿Cómo se efectuaría ahí? Ya, hasta donde estamos viendo nosotros no tenemos ahorita todavía el elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Estamos simulando el elevado al cuadrado con la multiplicación. Pero si tenemos toda una expresión, digamos que tuvieses todo esto elevado al cuadrado, debes utilizar paréntesis, ¿no es cierto? Tal cual dice el uso de paréntesis para las expresiones aritméticas complejas, incluso cuando estos no sean necesarios, es lo recomendable. Puede hacer que las expresiones sean más fáciles de leer. Es decir, tú quieres multiplicar A por X y luego B por X y más C. En este caso no era necesario porque la precedencia de los operadores hace que trabaje tal como nosotros queremos. Pero puede haber otros casos en los que primero queramos, por ejemplo, elevar la multiplicación de A por X y todo esto al cuadrado. Entonces, en ese caso, primero debemos hacer A más X elevado al cuadrado. Entonces, primero ponemos un paréntesis para que se ejecute la suma primero, A más X, y luego eso, la multiplicación por A más X nuevamente. Más o menos, ¿cuál es tu apellido? Bravo. Yo, profe, tengo una pregunta también. Ya. Sí, para hacer operaciones más avanzadas se necesita una biblioteca más. O se necesita una biblioteca más que tenga esas operaciones más avanzadas. Sí, existe, si es que ya te quieres adelantar un poquito, existe la biblioteca MAT, donde ya tiene algunas funciones matemáticas que tiene ya dentro de ella funciones como el POU, que nos van a ayudar a elevar a una potencia. Tenemos la raíz, etc. Sí cubrimos la biblioteca MAT más adelante en el semestre, pero por el momento todavía no. Estamos aprendiendo primerito a caminar y luego ya aprenderemos a correr un poco más rápido. Ya, profe. ¿Apellido? Chamba. Muy bien. Listo, entonces ya nos queda claro, ¿cierto? Debemos tratar de utilizar en la medida de lo posible los paréntesis para que nuestras expresiones algebraicas se vayan a evaluar de una forma esperada. ¿Qué más? Tenemos las operaciones, la suma, ¿cierto? Aquí con el printf nos estamos ayudando para imprimir más bonito nuestras operaciones, ¿cierto? Entonces decimos operaciones de suma y resta. Tenemos 7 más 4 menos 3 igual a 8, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Colocamos el enter, ¿cierto? El printf no coloca un enter. Entonces, nosotros ponemos el enter, luego le damos un espacio, colocamos. Aquí vamos a esperar el número n1 más el n2 menos el n3 es igual al valor que tiene el resultado. Yo podría colocar aquí directamente la operación sin ningún problema. ¿Sí? Ahí tenemos igual para la resta con un paréntesis, ¿no es cierto? Y ahí se puede ver nuestras expresiones algebraicas un poquito más ordenadas, ¿no es cierto? Podemos ver
que por ejemplo aquí los resultados son distintos cuando yo utilizo un paréntesis, ¿no es cierto? Porque primero se va a hacer el 7 dividido para 4, es división entera, ¿no es cierto? Como los números son enteros, la división es entera. Y eso lo multiplicamos por el 3. Y si no ponemos paréntesis, pues hace primero la multiplicación del 3 por 7 y luego hará la división entera. Primero empezando de izquierda hacia derecha. Pero cuando hay paréntesis le da precedencia a esta operación antes que a la multiplicación. Sí, y aquí tenemos igual un ejemplo de cuando tenemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿No es cierto? Si le dejamos sin ningún paréntesis, este sería el resultado. Pero si ya colocamos unos paréntesis, en este caso nos da exactamente igual porque estamos dando precedencia. No es necesario porque de hecho los operadores de división tienen mayor precedencia que el de suma. Entonces, por eso es que nos da exactamente el mismo resultado. Sí, aquí a lo mejor lo que está haciendo es mostrándonos paso a pasito cada uno de las operaciones que está realizando. ¿Qué más? Hasta ahí llegamos con las justas. Ya no tuvieron tiempo para ir a estirarse. Listo, chicos. Trate de hacer usted mismo sus ejercicios, transcríbalos, trate de hacerlos y si tiene alguna novedad me comenta en nuestra siguiente clase. ¿Sí? Ahí tenemos todos los ejercicios para que usted se vaya familiarizando con el lenguaje. ¿Sí? Si no, no le vamos a dejar en el trate, sino que le vamos a obligar un poquito para que yo les pongo ya una tarea, chicos. Si quiere puede ya desconectarse mientras yo creo la tarea. La tarea será con fecha de entrega el día, vamos a darles tiempo hasta el domingo medianoche. Hasta el domingo medianoche tiene la tarea. ¿En qué consiste la tarea? En crear los programas que tenemos en las diapositivas que vimos de las aplicaciones en Java del día de hoy. Solo de hoy día, profe. Sí, solo de hoy día. Bien. Profe, una pregunta. Bueno, esto ya es fuera de lugar. ¿Y cómo le subo la tarea? ¿Cómo le sube la tarea? Ajá, voy a estar programando y ¿qué le hago ahí? Coge la tarea, coge, ¿no es cierto?, su código fuente, no me vaya a subir los archivos .java, abra un Word, ¿no es cierto?, crea el Word, capture la pantalla, ¿cierto?, tenemos la herramienta de recortes, por ejemplo, no me vaya a capturar todito así, gigante, y me capturan unas imágenes y luego esta me suben, pero en un tamaño chiquitito donde yo no puedo ver. Sí, captura únicamente lo que es necesario. Sí, captura el pedacito de código y este le coloca y le pone en el Word, ¿cierto? Dice, aquí está el código y aquí está el resultado que yo obtuve. Entonces también coge y le captura el de aquí. Si le alcanza todo en una sola imagen, chévere. Coge y le coloca en el Word estas imágenes y le guarda como PDF. Y la tarea me va a subir un archivo PDF. No quiero archivos Word, no quiero archivos zip, no quiero archivos TXT, ¿sí? PDF es el entregable. Listo, profe, gracias. ¿Por qué les pido PDF aunque sea tedioso? Porque el rato que yo califico el PDF me carga de una en línea y yo puedo ver sin tener que estar guardando el archivo al disco, abriéndolo y viendo qué hizo, ¿sí? El PDF a mí me permite calificar mucho más rápido, por eso le pido PDF. Listo, chicos, gracias, puede desconectarse, que tenga un buen día. Profe, ¿me escucha? Sí, dígame. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Tengo una pregunta o sea, hoy vimos el PowerPoint. ¿De eso replicamos todos los programas de ese PowerPoint o solo los que vimos de esta clase? Solo los de esta clase. ¿Qué es lo que quiero? Solamente los operadores aritméticos. Ya le voy a poner las instrucciones. Voy a tratar de ser clara en las instrucciones para que pueda entender cuál es la tarea. Ah, ya. Gracias, Inge, y hasta Hasta mañana. luego. Ya, gracias, profe, cuídese.
Hasta luego. Hasta luego, profe. Que tenga un buen día. Igualmente.